En esta lección vamos a hablar de los demás elementos de diseño y comenzamos con los diagramas. Ya hemos visto las pegatinas, los marcos, las formas, las cuadrículas, etc. Vamos a hablar ahora de los diagramas, que son estos gráficos que nos permiten mostrar ciertas estadísticas, en algunos casos, cierta información, cierta data, o utilizarlos para, sobre todo cuando tienen que ver con negocios, etc. Podemos colocar algunos de estos gráficos para sustentar o para darle más vistosidad a la publicación o soportar el texto que estamos, sustentar el texto que estamos mostrando. Pero hay algunos gráficos que nos permiten, como en este caso, incluir la data que se está mostrando. Fíjense cómo este gráfico que está acá me dice que el elemento 1 me muestra la data, entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, cliente A, y digamos que estamos haciendo un análisis de venta, o hagámoslo por meses. En el mes de enero se vendieron $10.583, por decir alguna cifra. En el mes de febrero $15.893. Fíjense cómo yo voy haciendo el cambio acá. Había colocado dos gráficos por error, pero fíjense cómo yo voy haciendo los cambios acá y automáticamente se muestran en el gráfico. Y en el mes de abril se vendieron $40.000, para no seguir, o colocamos $20.000 para no seguir trabajando con esto. Pero fíjense cómo me permite a mí agregar la información acá y automáticamente se muestra en el gráfico que estamos incluyendo. Esto lo podemos utilizar también en las presentaciones si queremos mostrar cierta data, y lo podemos reducir, podemos cambiar el color de las barras. En este caso yo puedo trabajar con los colores de la marca, o puedo seleccionar cualquier otro color. Igual tengo para modificar el tamaño de las fuentes con las que estoy trabajando, el color del texto con el que estoy mostrando la información, y también puedo colocar en negrillas o en cursivas o itálicas el texto del gráfico. Volvemos a los elementos, seguimos con diagramas o con estos gráficos. Podemos incluir algunos otros que ya vienen elaborados. Aquí sí hay distintos tipos de gráficos. Fíjense que acá también puedo montar la información o editarla para mostrarla que yo necesito incluir en el gráfico que estoy presentando. O sencillamente trabajar con algunos gráficos que no incluyen data, pero que me sirven para darle mayor vistosidad al texto o al diseño que estoy creando. En este caso, por ejemplo, que son 3 círculos, puedo cambiar los colores de los círculos, como vemos acá, de cualquiera de los 3 círculos. Aquí los invito pues a jugar con su creatividad, pero obviamente relacionado siempre el gráfico que estemos utilizando, el elemento de diseño que estemos utilizando, con lo que queremos mostrar, con lo que queremos transmitir, y obviamente también con la identidad de la marca y con la consistencia de lo que estamos utilizando en el feed. Si nosotros no utilizamos una publicación muy seria, quizás no tiene sentido que incluyamos pegatinas o stickers. Y si no estamos trabajando con data, quizás no es necesario que incluyamos los gráficos. Entonces ustedes tienen el criterio suficiente como para saber cuál pueden utilizar o no y cuándo utilizarlo. En este caso, el siguiente elemento es los degradados, que muestra varias imágenes o gráficos con degradaciones de colores. Supongamos, vamos a escoger este acá,
Cuando lo incluye, fíjense cómo aquí por ejemplo hay una degradación de 2 colores, entonces me da la opción de yo cambiar los colores con los que se hace la degradación. Puedo trabajar con los colores de marca, puedo trabajar también con cualquier otro color. Así como esta, puedo trabajar con cualquier otro elemento de estos que me muestra en la degradación y que me sirven para realizar muchos trabajos. Algunas veces puedes utilizarlo, por ejemplo, colocas una imagen, vamos a hacerlo acá, me voy a elementos. Recuerdan que si yo quiero colocar una imagen en la totalidad del elemento del lienzo, perdón, o del diseño, me voy acá a cuadrículas y selecciono la de la imagen. Aquí agrego la foto, ¿verdad? Supongamos que agrego esta foto que está acá, pero quiero también hacer la degradación, darle cierto efecto, cierto tono. Como yo trabajo mucho, por ejemplo, en mis publicaciones de Instagram con los colores de mi marca, que son estos que están acá, perdón, entonces yo puedo hacer la degradación utilizándolos y aquí puedo hacer una transparencia Estas degradaciones nos sirven, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajo. Yo lo hago mucho o algunas veces en mis posts de Instagram. Trabajo con una fotografía, la puedo hacer directamente o trabajando con los elementos de diseño, selecciono la cuadrícula que me ocupa la totalidad del diseño, o supongamos que quiero trabajar con 2 imágenes. Coloco esta cuadrícula y luego desplazo las fotos con las que quiero trabajar. En este caso vamos a seguir trabajando con estas que tenía por acá a la mano. Como les dije, a mí me gusta trabajar con blanco y negro, entonces coloco en el filtro Street, que generalmente, perdón, no es en este, hagamos el cambio, es en esta fotografía, que voy a colocar el filtro para colocarle las dos blanco y negro, y puedo trabajar con las degradaciones para darle un efecto distinto y un tono distinto a mi imagen. Voy acá a degradados y selecciono, por ejemplo, este cuadro, lo llevo al tamaño de la publicación, selecciono los colores de mi marca. En este caso, fíjense cómo me permite, en este no son 2 sino 3 colores, y aquí utilizo los colores de mi kit de marca, o puedo cambiarlos utilizando en este caso el naranja de este lado, puedo utilizar los 2 naranjas, o puedo utilizar totalmente el blanco. Ustedes juegan acá con los colores con los que quieren trabajar, y aquí lo que le va a dar la variación al diseño es la transparencia. Fíjense cómo yo puedo jugar con la transparencia para darle un efecto distinto a la imagen con la que estoy trabajando. Podemos probar también seleccionando los colores hacia el otro extremo y jugamos con la transparencia. Allí le damos un poco de tono hacia acá, o con el color de su marca, el que ustedes deseen. Pueden colocar, esto también se hace con las formas. La forma te da así un color, un solo tono, entonces ustedes pueden darle, en este caso, un tono azul a toda la imagen. Son las distintas opciones que ustedes pueden utilizar y que pueden explorar su creatividad en cada uno de estos elementos, utilizando cada uno de estos elementos.
El siguiente elemento es el de las líneas. Las líneas son unos elementos de diseño bastante útiles y que, por ejemplo, cuando trabajo, a mí me gusta trabajar mucho con textos o algunas imágenes un poco más pequeñas, yo puedo colocar una línea para darle cierto detalle. Aquí, como ven, la estoy ampliando, la coloco aquí y le puedo también cambiar el color de la línea. Si quiero darle un realce al texto, por ejemplo, aunque vamos a ver este elemento de diseño más adelante, coloco el texto por encima de la línea y allí, no se preocupen que ahorita vamos a ver el elemento de texto, pero allí la línea juega un papel importante en este caso para darle realce al texto. Tenemos otros elementos de diseño. Aquí tienen, como pueden ver, algunas flechas. Hay algunas líneas que son pagas y otras que son gratuitas. Fíjense acá, recuerden siempre ver en el extremo inferior derecho si aparece gratis o si aparece el dólar o la corona. El dólar es porque es paga y la corona es porque tienes acceso a ella en la versión paga de Canva. Pero bueno, como les he comentado, yo hasta ahora tengo 2 años trabajando con la versión gratuita y no he requerido de ninguno de estos elementos. Algunas veces cuando necesitas un elemento que acá no lo tienes gratuito, puedes recurrir a un banco de imágenes y descargas un archivo PNG, una imagen PNG, es decir, con fondo transparente, la subes acá y la incorporas al diseño. Esos son truquitos que lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunas publicaciones para Instagram con las que yo he trabajado. Para salir de este elemento de diseño le damos a la X y volvemos a la barra de elementos de diseño. Aquí me muestra también ciertos follajes. Si ustedes quieren hacer algún diseño, yo no los he utilizado realmente porque no los he sentido la necesidad o no han ido con las imágenes o con los diseños que yo estoy creando, con la línea que manejo. Tienes también símbolos del zodíaco, objetos simples dibujados a mano. Aquí puedes utilizar alguno de ellos para reforzar en las infografías. Puedes utilizar este tipo de elementos como para trabajar, porque en algunos casos sirven como iconos. Tienes recetas, bocetos de flores, animales, y así tienes una gran variedad de figuras, de dibujos. Cuando tú quieres colocar, por ejemplo, un icono que no están todos completos, pero quieres colocar, por ejemplo, un icono para colocar tu red social y quieres colocar, por ejemplo, el de Instagram, tú sencillamente vas al buscador y colocas Instagram y te aparecen todos los elementos de diseño que están relacionados, excluyendo las fotos, porque las fotos sí las tenemos que buscar acá en el menú de fotos. Cualquier elemento de diseño que esté relacionado con Instagram. Fíjense cómo aquí me aparecen algunos que son pagos, pero tengo algunos iconos o algunos logotipos de Instagram que son gratuitos. Yo lo puedo incorporar si quiero, por ejemplo, hacer en una publicación, colocar mi cuenta de Instagram, puedo colocar el icono de este lado y al lado mi cuenta de Instagram @yuriemprende. Sencillamente, cuando estés buscando algo, utiliza ese buscador. Algunas veces no te aparece con el nombre exacto, entonces trata de ubicar algunas variables. Por ejemplo, si no está Instagram, aunque aparece, pudieras buscar, por ejemplo, red social o marketing digital, y así puedes localizar algunas otras que no te aparecen en primera instancia. Igual si quieres hacer algo, por ejemplo, con un cuchillo, colocas cuchillo. Aquí sí tienes que utilizar el término exacto, porque no es como el buscador de Google que te muestra aproximaciones, no, aquí te muestra el término exacto. Entonces aquí te muestra algunos elementos. Por ejemplo, son estos primeros 5 gratis, pero los demás son gratuitos, algunos gratis como esta navaja, etcétera, pero hay otros que son pagos. O por ejemplo, como este caso, que va con la versión paga de Canva. Para salir de acá le damos a la X y regresamos a este menú de los elementos de diseño, donde ya hemos visto pues prácticamente todos los que lo componen. Hasta acá está la elección de los elementos de diseño, donde hemos visto líneas, cuadrículas, marcos, formas, pegatinas o stickers, imágenes, iconos, etc. Ya hemos aprendido también en las lecciones anteriores a trabajar con fotografías, y aquí también
vimos un poco esas mismas fotografías, vimos cómo podemos jugar con los elementos de diseño para cambiar totalmente una imagen y darle a una publicación un aspecto totalmente distinto al que tendría con sencillamente colocar la fotografía. En la siguiente lección vamos a trabajar con textos, un elemento de diseño muy importante, porque aunque las redes sociales son en su mayor parte visual, también podemos trabajar incluyendo ciertos textos que llamen la atención y inviten a la audiencia o al seguidor a leer el resto de la publicación, ya sea el post en Instagram o Facebook. Además, que si estamos trabajando con infografías, con presentaciones, etcétera, aprender a manejar los textos de la manera adecuada es muy importante para que podamos alcanzar los objetivos con nuestras publicaciones. Entonces, nos vemos en la siguiente lección para trabajar con los textos.